Hola a todos y todas, bienvenidos una semana más, un podcast más a Contingentes Innecesarios, el podcast de Cine con Ñ, que es vuestro medio de cine y series españolas. Hoy hablamos de clásicos de nuestro cine porque vamos a hablar largo y tendido de una película en concreto, una de esas que hace honor a eso de vivir rápido y morir joven, que cumple más de 40 años y que está dirigida por un tótem de nuestro cine. Para este monográfico estamos aquí los sospechosos habituales. Yo soy Arturo Tena y conmigo está un podcast más, José Cano. ¿Cómo estás, Cano? Que si quiero o que si tengo. Contingentes Innecesarios, un podcast de Cine con Ñ, con Arturo Tena y José Antonio Cano. Bueno, como ya estaréis viendo en el artículo, las miniaturas, las descripciones de las plataformas, hoy vamos a hablar de cine kinky y a ritmo de rumba. Hoy vamos a hablar de Deprisa, deprisa. Hay que hablar de Deprisa, deprisa porque este mismo mes de febrero se proyecta en Berlinale Classics, que es la sección de clásicos del Festival de Berlín. Aquí se estrenó y ganó el Oso de Oro la película en 1981 y ahora vuelve al festival remasterizada en versión 4K a partir del negativo original en 35 mm que han hecho la plataforma Flixolé y la distribuidora Mercury Films. Es la primera vez que una película española participa en esta sección del Festival de Berlín y lo hace de la mano de Video Mercury, que en realidad lleva más de 2 décadas restaurando películas y que ha llegado antes a otros festivales como Cannes, Venecia o Lumière. Pero para seguir entrando en harina vamos a escuchar parte del nuevo tráiler de Deprisa, deprisa que han hecho para la ocasión el proyecto La Residencia de Jorge Luengo y David Rodríguez Losada, que se encargan de elaborar tráilers y pósters alternativos del cine español clásico y de culto. Vamos, venga, dale caña, deprisa, deprisa. ¡Policía, policía! ¡Llame a la policía! ¡Esto es un asalto, que no se mueva nadie! ¡Vamos, abre! Sois todos unos hijos de puta. ¿Te quieres callar? Una de esas cosas que es obligatorio decir para hablar de Deprisa, deprisa es que estos días se cumple también el primer aniversario de la muerte de Carlos Saura, que es el director de la película. La Academia le rindió homenaje con un Goya de honor, que el mítico director además no pudo recoger por cuestión de unos días, y ahora Berlín le hace este homenaje a Saura con la proyección de su película. Y ahora nosotros lo hacemos también con este programa que os ofrece una vez más Flixolé. Flixolé es la plataforma de streaming del cine español. Suscríbete ahora y ten acceso a un catálogo de más de 4.000 títulos de todas las épocas y géneros. Disfruta del cine de Berlanga, Buñuel, Bardem, Alex de la Iglesia o Alejandro Amenábar. Pruébalo gratis 14 días sin compromiso. Después, paga 3,99 € al mes o 39,99 € al año. Entra en flixolé.com para encontrar más información. Los que no hayáis visto aún Deprisa, deprisa, que es un clásico del cine español, ¿no? O del cine europeo quizá en general, y del llamado cine kinky en particular, pues tenéis ahora la oportunidad de hacerlo en esta versión restaurada que luce espectacular. Y su argumento no está tan lejos de otros títulos de esta oleada del cine español, ¿no? De Perros callejeros, de José Antonio de la Loma, de Los navajeros, de Eloy de la Iglesia.
En Deprisa, deprisa seguimos la vida de Pablo, su amigo el Meca y su novia Ángela, que son 3 kinkis, 3 pequeños delincuentes que buscan salir de la marginalidad pues a base de delitos que van desde el robo de coches hasta el atraco a mano armada, ¿no? Es una historia de amistad, de marginalidad, con una banda sonora a base de temas populares de aquel momento y que, como os podéis imaginar, pues acaba mal. En Deprisa, deprisa tenemos elementos que hoy nos suenan bastante familiares, pero que no lo eran para nada en aquel entonces, ¿no? Es un reparto casi por entero de intérpretes no profesionales, hay un minimalismo narrativo, hay una sobriedad y un naturalismo en la puesta en escena, obviamente fabricada, pero eran características de parte del cine anterior ya de Carlos Saura, que llega a la película ya con una carrera ya muy consolidada, ¿no? Pero que digamos que aquí él se despoja un poco de esas marcas autorales que habían estado definiendo su cine para mimetizarse en lo que se ha llamado el subgénero kinky, que estaba tan de moda en ese momento, pero haciéndolo todo eso sin perder su propia personalidad, porque ya era un director, como decimos, con un camino ya hecho, ¿no? Pero antes de entrar en más detalles, vamos a poner un poco en contexto, ¿no? Primero, en lo que es ese llamado cine kinky, que es una etiqueta que tiene sus problemas, pero que se utilizó de forma comercial para englobar una serie de tendencias que estaban pasando en el cine español en ese momento. Y por el otro lado, vamos a hablar de la carrera de Saura, que aquí alcanza, digamos, uno de esos picos de prestigio y de reconocimiento con ese Oso de Oro en Berlín, pero que también está a punto de dar un giro estilístico y de producción muy importante. Sí, es verdad que últimamente se abusa un poco también de la etiqueta de cine kinky, cuando realmente lo que entendemos propiamente como tal, lo que es el cine kinky, no abarca tantos títulos y muchos tampoco son tan prestigiosos, ¿no? De hecho, podríamos decir que críticamente en su momento no tuvo tanto reconocimiento como el éxito de público, que sí tuvieron muchas películas. La mayoría están asociadas a la transición, ¿no? Finales de los 70, primeros 80, a la crisis de los 80, a la crisis económica que se arrastraba de la crisis del petróleo de los años 70, ¿no? Y hay 2 directores muy destacados, son los más representativos, que los hemos mencionado hace un momento, que eran José Antonio de la Loma y Eloy de la Iglesia, ¿no? Que además a Eloy de la Iglesia no le gustaba nada que lo metieran en el saco del cine kinky. Y también era un cine con su propio Star System, si lo podemos llamar así, en su mayor parte formado por actores no profesionales y que a veces eran los propios delincuentes a los que se retrataba interpretándose a sí mismos, ficcionando su vida, pero haciendo de sí mismo. Sí, por acotarlo un poco temporalmente, el cine kinky lo podríamos enmarcar entre la fundacional Perros Callejeros de José Antonio de la Loma, que marca, digamos, el inicio de lo que se puede englobar como este subgénero, que se estrenó en 1977, que se convirtió en todo un fenómeno social, hasta 1985, cuando el propio de la Loma estrena Yo el Vaquilla, o se podría ir incluso un poco más allá, 1987-88, con La estanquera de Vallecas o Matar al Nani, ¿no? De Roberto Bodegas. Digamos que se podría englobar entre finales de los 70 y los 80, ¿no? Por marcar un poco los tiempos. Más allá es complicado, ¿no? Es más problemático hablar de cine kinky, aunque de nuevo José Antonio de la Loma en 1995 rueda 3 días de libertad, de la que también hemos escrito en la web de Cine con Ñ, y que para él es una especie de epílogo a la trilogía de Perros Callejeros, que realmente, digamos, el cine más canónico entre lo que se puede entender como cine kinky. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de Perros Callejeros y seguimos. Esto es lo que suele llamarse una gran ciudad. Tiene sus anchas avenidas, sus casas señoriales, sus magníficos monumentos y sus problemas. Uno de esos problemas es el de la delincuencia juvenil. Y dentro de ella, un reducido grupo de menores, entre los 12 y 16 años, lanzados a una vertiginosa carrera de delitos hasta hace poco exclusivos de los malhechores más veteranos. Miles de coches robados y estrellados. Asaltos a tiendas, robos de armas, atracos a parkings, gasolineras, incluso a bancos. Una escalada impresionante que ha producido un triste balance. Bien, al cine kinky lo definen algunos elementos que ya hemos estado soltando: repartos no profesionales, inspiración o adaptación directa de casos reales, a veces con los propios protagonistas participando en las películas, como comentaba Cano, una representación muy descarnada para la época, tanto de la violencia como del sexo, y sobre todo una inmersión en una dimensión social de la España de la época, ¿no? La de los jóvenes lanzados a la delincuencia y a las drogas por la falta de oportunidades. Es la representación un poco de los barrios marginales del momento
y de un cierto nihilismo vital que sobrevuela, ¿no?, todos estos ingredientes. Porque los personajes del cine kinky, si se distinguen por algo, ¿no?, es porque siempre viven con fatalismo cada minuto, disfrutando lo que pueden porque saben que su destino va a ser trágico. Sí, ya hemos dicho unos pocos títulos. Están también muy representativas de la época las dos películas del Pico, de Eloy de la Iglesia. De nuevo, a él no le gustaba nada ir en el paquete del cine kinky, pero bueno, por osmosis, digamos, que además hacen una representación tanto de la Guardia Civil como del terrorismo de ETA, que eran poco habituales para la época. Hay otras películas con títulos tan poco ambiguos como Juventud drogada, de José Truchado, tengo que decir que no la he visto, del mismo 1977, o de Francisco Lara, La patria del rata, de 1980, ¿no? Sí, hay una película posterior, en el año 1984, Tasio, de Moncho Armendáriz, más cerca de Saura. Hay que decir que también, vamos a hablar luego de eso, tienen el mismo productor, que es Elías Querejeta. Muy importante, tanto en la carrera de Saura como en la de Armendáriz. En el cine kinky hay una dimensión importantísima de puro exploitation comercial, ¿vale? Esto del cine de la Loma es el más representativo. Se agarra el tirón comercial que tiene Perros callejeros, que ha sido un exitazo, y se mete dentro de esa explosión del cine de género que vive la España de los 70, ¿no? Y esto lo podéis ver en Sesión Salvaje, seguramente, el documental muy reciente, lo tendréis en la cabeza. Y ahí lo que interesa es la parte más de acción y adrenalínica, que además le ponemos como ese tirón del morbo que dan los sucesos reales, ¿no? Coger cosas que habían pasado a lo mejor un par de años antes y saltan directamente del telediario al largometraje. Por ejemplo, en la película sobre el caso del Nani, la película es del año 88 y la desaparición del Nani era del 83, o sea, no había pasado nada de tiempo, ¿no? Por otro lado, como en cualquier fenómeno, y ya lo comentaba Arturo, estas películas están captando algo real, algo que estaba en el aire. Preocupaciones sociales sinceras y una parte de la juventud española que es que se veía representada en esos personajes que eran siempre muy extremos. Extremos y muy poco idealizados, porque aunque la mayoría de directores, ahora hablaremos de lo que hace Saura, son amables con su protagonista hasta cierto punto, no hay más que ver Navajeros o Perros callejeros para notar que se los retrataba sin ningún problema, sin ningún tapujo, como ladrones, asesinos o violadores directamente, ¿no? Aquí en esta parte es donde se puede ubicar un cine comprometido y autoral como el de Eloy de la Iglesia, que es una propuesta que realmente busca ahondar en lo que pasa, ¿no? De hecho, busca ahondar tanto que el propio director acaba dentro de esas dinámicas como sabemos todos. Sí, aquí podríamos pasar a ubicar cómo llega Saura, ¿no? Cómo aterriza Saura a esta dimensión, a este subgénero que realmente se empezó a utilizar ya en el momento, pero que, como estamos viendo, englobaba distintas miradas, distintos directores, y Deprisa llega en 1981, cuando ya está completa la trilogía de Perros callejeros, cuya última entrega, Los últimos golpes del torete, había llegado un año antes. Y es verdad que todavía quedan por delante algunas películas icónicas como las del Pico o La estanquera de Vallecas, que serán muy, muy importantes, aunque digamos que La estanquera ya es otra cosa, se basa en una obra teatral, su parte de su elenco es profesional, etcétera, ¿no? Pero bueno, el kinky como fenómeno social y de taquilla realmente explota con las películas de la Loma y todas las que surgen alrededor, ¿no?, como satélites en esos mismos años. Y por eso podemos considerar que en parte Saura estaba en su derecho, ¿no?, de sumarse a la ola cuando él quisiera, porque realmente era un director que a finales de los 70 ya podía hacer realmente lo que quería, ¿no? Tenía un soporte y una producción detrás en la que, bueno, pues si a él le interesaba algo y Saura estaba detrás de este proyecto desde hacía tiempo, pues ¿por qué no sumarse a ellos si además tenía un entorno comercial y una ola que le acompañaba, ¿no? De hecho, si lo pensamos, a Saura incluso se le puede considerar predecesor del género, o sea, no se le puede considerar un oportunista en ese sentido, ¿no? Sí, porque hay dos títulos que se suelen considerar precedentes inmediatos del cine kinky, admitidos como influencias por algunos de sus directores, que son dos películas 20 años anteriores prácticamente, del año 1959, dos óperas primas. Una es Los chicos, de Marco Ferreri, y otra es Los golfos, de Carlos Saura, que tienen mucho en común con todas estas películas de los 70-80 de las que estamos hablando. Los golfos es la primera película que rueda Carlos Saura en su vida. Es la historia de un grupo de amigos de un barrio de clase obrera de Madrid que sobreviven a base de pequeños delitos, ¿no? Pasan más tiempo en comisaría que en casa.
y sueñan con salir de la marginalidad en la que viven, aunque están muy resignados a ellas, ¿no? Ellos dan por sentado que no tienen solución. En ella hay nombres como Mario Camus, que confirma el guión junto a Saura, o Manolo Zarzo, iba a decir una de sus primeras películas, realmente sí, porque tiene tantas que es de las primeras, pero era un actor ya establecido, ¿no? Que interpreta a uno de los papeles protagonistas. Este primer largometraje de la carrera de Saura ya tiene una parte de ese naturalismo narrativo y ambiental, esas preocupaciones sociales que luego vamos a ver, pero luego hay diferencias lógicas, ¿no? La forma en la que se representa la delincuencia o la sociedad española de cada momento, aparte de por la censura que hubiese en los 50, 60, pues tiene que ver con que la sociedad española también va a cambiar muchísimo en esos 20 o 25 años. Vamos a escuchar un poquito de Los Golfos. Sin fruto. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1000. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1000. ¿Total cuánto? 14.320. ¿Está mal? Sí, como estamos escuchando Los Golfos, el paso de Saura hacia el kinky, digamos que podría considerarse natural, porque ya se estaba viendo de una forma u otra en el resto de su cine, en los años 60 especialmente, porque está más reflejada la juventud, hay una serie de temas más directos, pero también el de los 70, que quizás es más simbólico y metafórico, ¿no? Pero bueno, todo esto se va evolucionando, va cambiando según la sensibilidad y las inquietudes artísticas de Saura se van desarrollando, ¿no? Aunque, como estamos viendo, la antecesora más directa de Prisa es Los Golfos, que tuvo que esperar su estreno unos años más tarde, pero que en la que ya se veían las insatisfacciones y los conflictos de clase en la juventud madrileña, ¿no? Deprisa, de hecho, llega cuando Carlos Saura está a punto de finalizar una de las relaciones profesionales más largas y fructíferas de su vida como director, que fue la que le unió durante 17 años al productor Elías Querejeta, desde que en 1965 trabajasen juntos por primera vez en La Caza. Si hacemos un repaso de las películas previas del dúo Saura-Querejeta o Querejeta-Saura, en esos años nos encontramos con una serie de sátiras, algunas más sociales, otras más intelectuales, que habían ido refinando, ¿no?, lo que ellos ya empiezan a apuntar en Peppermint Frappé más de una década antes, ¿no? Es una película, Peppermint Frappé es una película que fue revolucionaria para la España de su momento, como lo fue también La Caza, pero luego van a venir Ana y los Lobos, Mamá cumple 100 años, Cría Cuervos, donde nos encontramos ataques muy directos, muy efectivos a la misma base de la idea de la familia o de las instituciones franquistas, ¿no? Siempre es muy importante retratar la represión y la hipocresía de la vida burguesa de la época. Claro, no es el mismo tipo de naturalismo descarnado que puede tener Los Golfos o puede tener de alguna forma La Caza o ahora va a venir con Deprisa. Pero en todo este cine más simbólico de Saura lo que hay es una pulsión y unas preocupaciones similares, solo que aplicadas a otra clase social y sobre todo a la idea del franquismo como institución. Sí, también hay que decir que todo esto que estamos diciendo, que son evoluciones naturales, hay que explicar que a Saura siempre había sido un autor que le había gustado cambiar de tercio, no encajonarse, y durante los 70 se había metido tanto en un tipo de cine, estaba encadenando películas muy complejas en las que jugaba con la propia construcción del discurso cinematográfico, que lo ponía en relación también con otras disciplinas, como se puede ver en Elisa Vida Mía, en la que el elemento de contraste pues puede ser la literatura, ¿no? O en Los ojos vendados, donde es el teatro. En ese sentido, Deprisa, que va directa a la acción, que pasa de una situación a otra con una máxima naturalidad narrativa posible y cero artificios, entendámoslo eso como se puede entender con respecto al resto del cine kinky, aunque ahora explicaremos cómo lo hace Saura, se puede leer todo esto como una especie de un poco de cura, de desintoxicación de todo ese cine mucho más complejo, más simbólico, más metafórico y más intelectual que venía haciendo Saura antes, ¿no? Que venía fraguando este proyecto en la cabeza y que quizás le sirvió un poco para, no sé, liberarse, ¿no?, en cierto sentido.
El humor, como vamos a ver ahora en Deprisa, es sencillo y directo, como lo es en las clases populares, ¿no? Cargado de ironía y con todas esas capas de significado como tienen otras películas, ¿no? La crítica social que tiene la película es evidente, directa, pero nunca toma por idiota al espectador ni le explica todo el rato cosas. La película está hablando de lo mismo, pero con recursos completamente opuestos. Y eso no es algo raro en la carrera de Saura, y lo veremos sobre todo después de Deprisa, ¿no? Esos son los momentos en los que Saura se decide a hacer películas quizás más cercanas al público, porque él sabe perfectamente siempre el grado de accesibilidad que tiene lo que está rodando en cada momento, y se adapta un poco a lo que las salas demandan en cada momento y a su propio interés, ¿no? en los proyectos. Y eso se puede ver más adelante en películas como Ay Carmela o en El séptimo día, por citar dos ejemplos. Centrándonos ya en la película, en este caso, bueno, Saura se va a encargar personalmente de guión, va a dirigir el casting, que va a ser entre actores no profesionales en el barrio madrileño de Villaverde, por entonces una zona mucho más deprimida de lo que es en la actualidad. Y bueno, si buscáis al reparto principal, ¿no? Berta Socuellamos, José Antonio Valdelomar y Jesús Arias, alias El Susi. Los buscáis en IMDb o en la Wikipedia o donde sea, os vais a encontrar que solo rodaron esta película en su vida. Bueno, Arias hace un par de pequeños papeles, que quizá el más destacado es que hace una aparición muy pequeñita en El bosque animado de José Luis Cuerda y poco más. Y de hecho, Valdelomar y Arias El Susi van a morir jóvenes, como muchos otros protagonistas del cine kinky, ¿no? Valdelomar va a morir por sobredosis mientras cumple condena en prisión, en la prisión de Carabanchel, van a estar los dos. Y de hecho, ambos son detenidos al muy poco de finalizar el rodaje, acusados de un delito de atraco a mano armada. Prácticamente parece que los están deteniendo por lo mismo que se les ha visto hacer en la película, ¿no? Sí, de hecho, eran tan delincuentes habituales en ese sentido que incluso hubo cierta polémica cuando se estrenó la película, y los periódicos de la época acusaron al propio Carlos Saura de pagar a los actores con drogas, o se dijo que Arias incluso rodaba entre algunos permisos carcelarios, ¿no? Datos que luego Saura ha negado siempre. Bueno, esto también puede ser que se filtrase por hacerle la campaña publicitaria a la película, porque el cine kinky jugaba siempre mucho con eso comercialmente, ¿no? Se sabe que Valdelomar cobra 300.000 pesetas de entonces, que no es tan mal del todo, aunque tampoco es como para decir que se había hecho rico, porque él mismo contó que las usó para poner un negocio legal, una tienda de discos que iba a llevar con su familia y que fracasa, ¿no? Que acaba cerrando. Esto pasa porque él ya antes de rodar la película era politoxicómano, está enganchado a la heroína y va, bueno, como comentaba antes, pues va a ser la causa de su fallecimiento en prisión. Sí, en ese sentido no es ni diferente del 90% de los protagonistas de otros títulos conocidos, ¿no? Del cine kinky. Y tenemos el caso, digamos, más extremo de José Luis Manzano, ¿no? El protagonista de varios de los grandes éxitos de Eloy de la Iglesia, que falleció en 1992 con apenas 30 años, ¿no? Es curioso, es un poco ironía trágica, por decirlo así. La protagonista femenina, Berta Socuellamos, que nunca rueda nada más en su vida, tampoco no está mal. Haces una sola película en tu vida y gana el Oso de Oro, o sea que no está mal. Su personaje, esto es un poco spoiler, pero bueno, luego vamos a reventar un poco la película, es el único que sobrevive y ella es la única que sobrevive del elenco principal, ¿no? De hecho, se volvió a su casa y no ha vuelto al cine, pero bueno, seguirá viviendo en Madrid, suponemos, no se sabe mucho de ella, y desaparece. No sabemos cuál es el final, ¿no? La de Deprisa es una historia de desarraigo y de una vida sin perspectivas vitales, en la que empezamos viendo cómo se busca la vida Pablo y el Meca, dos rateros, dos pequeños delincuentes, a los que conocemos haciéndole un puente a un coche de alta gama de la época a plena luz del día y en la puerta del edificio de oficinas del que están saliendo en ese momento el dueño del coche, ¿no? Deprisa es lo primero que le dice Pablo a su amigo para que arranque cuando le rodea ese grupo de oficinistas y vecinos que intenta impedir que roben el coche, mientras ellos con mucha parsimonia siguen intentando hacerle el puente al mismo, ¿no? Es una escena que nos introduce directamente en la lógica de esos dos personajes, nos introduce en la psicología de esos personajes, algo que ya marca un poco qué tipo de película quería hacer Carlos Saura desde esta primera secuencia, de una forma muy práctica y cotidiana, que ejecuta las cosas sin pensarlas demasiado, pero también de forma muy directa,
pero con cierta tranquilidad, ¿no? En el fondo es un golpe pequeño, que ese coche que digamos, no nos va a sacar de pobres en la película, pero sitúa muy bien el tipo de delincuencia que se quiere retratar y la España en la que se estaba produciendo ese robo. El coche se lo van a llevar para ir al bar a tomar algo, donde Pablo le acaba ofreciendo darle una vuelta en ese mismo coche a Ángela, que trabaja en ese bar y es la chica que le gusta, y a la que acaban convirtiendo en parte de su banda. No encuentro la razón, ay qué dolor, para dejar más fría, ay qué dolor, sin una explicación, ay qué dolor, ay qué dolor, ay qué dolor, ay qué dolor. Estos son los Chunguitos cantando Ay qué dolor. Si el cine kinky fue un fenómeno popular, fue un fenómeno paralelo al de los Chunguitos y que probablemente pues estaban reflejando ansiedades sociales muy, muy similares, ¿no? El grupo de los hermanos Salazar había debutado en 1973 y su primer disco es del año 77. Se van a hartar de vender discos, se van a hartar de vender cintas de cassette, muy importante este matiz, ¿vale? Y 1977, pensad que es el año que se estrena Perros Callejeros, que la banda sonora básicamente son los Chunguitos, ¿vale? Arrasan de tal manera en estos años que para 1980 ya sacan su primer recopilatorio, lo mejor de los Chunguitos. Solo llevan 3 discos y ya sacan un recopilatorio, ¿vale? Hoy llevan muchos más, de hecho uno de los hermanos Salazar murió, pero por cáncer, no por nada de esto. Y bueno, digamos que es un éxito brutal, ¿no? El de esta gente. Así que Saura, lógicamente, Saura y Querejeta los incorporan a la película. Con este tema y con otro que es una de sus canciones más famosas, es la que cierra Deprisa, Deprisa, y probablemente es la más recordada y la que más asociamos a esta película. Me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, ay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que hable la historia de mí por los siglos, ay amor, me quedo contigo. Sí, más allá de los Chunguitos, el uso de la música que hace Carlos Saura en Deprisa, Deprisa es muy interesante y creo que es central un poco en el discurso cinematográfico que tiene la película, porque en realidad la música no se aleja mucho de lo que quería hacer el resto de películas del cine kinky, pero aquí no solo la cogen como apoyo y como forma de revestir la película, sino que adquiere un propio sentido como casi abstraído, ¿no? que lo emparenta, digamos, con una observación como quizás un poco más coreografiada de lo que está pasando en la película. Yo creo que esto distingue claramente Deprisa, Deprisa de otras películas de cine kinky. Para empezar, los Chunguitos y otros grupos de la música están presentes porque era el tipo de música popular que escuchaban tanto los personajes como su público, así que el juego que hace Saura de que sea diegética o extradiegética está ahí siempre presente, ¿no? Sin embargo, el director yo creo que la lleva un poco más allá y la lleva casi como parte de ese recuerdo que teníamos de sus películas inmediatamente anteriores, y en la que está reflexionando un poco sobre los límites de las diferentes artes y nos confunde si lo que escuchamos forma parte del ambiente sonoro de la acción o es realmente la banda sonora, ¿no? Es esta mezcla que quiere hacer Saura para confundirnos todo el rato sobre este juego entre realidad y ficción en la que también se movía mucho el cine kinky, ¿no? Y además luego se atreve confundidos, en los que poco a poco la canción está claramente superpuesta, está externa a lo que ocurre en pantalla, se diluye en sonidos naturales, de niños jugando, pájaros cantando al amanecer. Cada vez se van metiendo a nivel sonoro en unos desafíos que quizás habla un poco de esa idea de representación que es atrapar, ¿no? ese acontecer, eso que está intentando alcanzar Saura, ¿no? Érase una vez
una mariposa blanca. Que era la reina de todas las mariposas del alba. Sí, además él va a huir en Deprisa de una de las características más llamativas del cine kinky para entonces, de las más escandalosas, que era la representación del sexo y la violencia en pantalla o del consumo de drogas, que están, todos estos elementos están, porque si no, no hablaríamos de una película de cine kinky, pero se retratan en elipsis o de forma mucho más elegante o sobreentendida. Igual elegante no es la palabra, pero sobre todo que no se muestran tan directos y tan crudos a cámara. En parte es lógico porque nunca ha sido el estilo de Carlos Saura, ¿no? Incluso en sus películas más violentas, que Deprisa podría considerarse una de ellas, nunca muestra escenas especialmente crudas. Sí te impresiona, sí te muestra las consecuencias de la violencia o las causas de la violencia, que a él le interesan mucho, pero no son crudas. Pues sería el caso de La caza, del Séptimo día, quizás Dispara, que hablaremos un poco luego de ella, pero que no son películas amables con el espectador, ¿no? Pero al final, igual que en Deprisa, sobre todo en Deprisa, esto no va exactamente de representarte la violencia, sino de hablar de las causas de la violencia y de las consecuencias que puede tener vivir una vida violenta. Entonces, él, para que tú la sientas, no necesita mostrarte a alguien desangrándose en pantalla como alguna película. O para que tú sepas que los personajes son heroinómanos, no te los va a sacar calentando ahí la cuchara como se ve en primer plano, pues en muchos títulos que estés pensando. Ya la toma por culo. Venga. Joder, chaval. ¿Queréis una raya? Vale. Sí. Déjame la cartera. Ahí va. ¿Nos duele el culo a vosotros? Joder. A mí no. Esta relación con la violencia se puede ver en una de las cuestiones importantes de la película, que es el tema del personaje superviviente, ¿no? Es complicado decir que no vamos a reventar el final de una película estrenada hace más de 40 años y que es tan conocida. Así que bueno, seguimos aquí sin miedo a spoilers. Pablo, Sebas y Meca mueren en el último golpe de la banda, que es el más ambicioso, que es un atraco a un banco, y la única superviviente es Ángela, que eso sí ha conseguido escapar con el botín, que es de varios millones de pesetas. Para ella es un final trágico porque ha perdido a su pareja y a sus amigos, con los que ha vivido tantas cosas y como momentos tan importantes para ella, como el descubrir el mar. Pero al mismo tiempo, cuando finalmente la vemos marcharse al amanecer, sabemos que es un final esperanzador, ya que ha conseguido escapar a la rueda de la violencia y a las reglas que condenaban a la gente como a ellos a permanecer en la marginalidad para siempre. Es curioso esto y me gustaría que nos detuviésemos un momento sobre el personaje de Ángela, que es un personaje femenino diferente al que se venía viendo en el cine kinky de entonces, que estaba mucho más identificado, mucho más vinculado a la mirada machista clásica, ¿no? de nuestro cine de la transición, del destape, etc. Ángela es un personaje con otro tipo de aristas. Aquí hay incluso una conversación entre los tres amigos al principio de la película sobre la valía de Ángela, ¿no? Sobre si Ángela, por ser una mujer, valía o no para participar en los golpes, ¿no? Pero dos de ellos la defienden, ¿no? En ese sentido, y a su manera, ¿no? Siempre de una forma que ahora podemos leer y que entonces estaba mucho más mitigada. El personaje de Berta Socuellamos es paralelo a los de Emilio Gutiérrez Cava o Joana Cobo, ¿no? Es que la más joven sobrevive y deja un resquicio, con todo lo que ha aprendido y las cicatrices de esa violencia en ella, una pequeña esperanza, una pequeña luz para un mañana mejor. También tenemos las formas en las que se humaniza esta panda de pequeños delincuentes, ¿no? Que en un momento dado, y la película no te lo edulcora, pueden ser unos cabrones muy peligrosos, ¿vale? Pues esas formas de humanizártelo son similares a las del cine kinky y al mismo tiempo no lo son. Por ejemplo, el propio Saura él define la rebeldía de estos jóvenes cuando ha hablado de la película como romántica en el sentido clásico, ¿no? En el sentido de que desafías cualquier orden establecido, ¿no? Pero en el fondo en ellos subyace un deseo de ser aceptados en la normalidad, ¿no? Porque aunque ellos se van, por ejemplo, a visitar el Cerro de los Ángeles en Getafe, ¿no? Que dicen el centro de España, ¿no?
¿sabéis? El centro de la península ibérica, van a bañarse a la playa, van a la discoteca. Son actividades en el fondo muy burguesas, solo que ellos saben que la mayoría de ellas no están admitidos, ¿no? Son rechazados por quienes están allí. Y por otra parte, el humor los caracteriza mucho, ¿no? Es un humor muy socarrón, muy amargo, un humor muy popular del que ellos están haciendo gala todo el tiempo. No hay un momento en el que alguno de los personajes no está haciendo algún tipo de broma a veces macabra, a veces con muy mala leche entre ellos, aunque son muy amigos, y es de lo más popular y naturalista de la película en el fondo, ¿no? Esa retranca es muy hispánica, en el fondo es Gila o es Valle Inclán, es el me río por no llorar. Y a mí hay un momento que me hace gracia especialmente. Mira que es tonto, pero en el fondo es lo que le hace la gracia, que están repartiendo un botín y uno de ellos empieza a hacer montones y vas diciendo, o sea, es dinero que acaba de robar de un golpe, y dice, esto para la hipoteca, esto para la pensión de los niños, esto para Hacienda, ¿no? Que es una tontería, pero en el fondo es el tipo de broma que haría alguien en esa situación. Esto para el piso, para pagar el plazo del coche, para la educación de los niños y 1000 pesetillas para impuestos. ¿Y con lo que te queda qué vas a hacer? Sí, es muy interesante ese tipo de ironía que tiene la película, porque además Deprisa sigue teniendo esa frescura, eso lo vincula directamente a las otras películas del cine kinky, aunque ya decimos, y esto sé que insisto mucho, pero es verdad que todo esto está metido de una forma más calculada y menos espontánea que la que creaban De la Loma o Eloy de la Iglesia en el set o la puesta en escena o en el trabajo con los actores. Aquí yo creo que se ve un poco ese pasito atrás, digamos, que tiene Saura, que al final es más perro viejo en ese sentido, y tiene una depuración estilística que sabe cómo coger esas referencias del género y hacerlas suyas, ¿no? Y eso se ve muy bien en la planificación de los planos, cómo están rodadas las secuencias, su cadencia, su ritmo, cómo está rodado, por ejemplo, el atraco al banco. Yo creo que ninguna película anterior del cine kinky, pese que De la Loma o Eloy de la Iglesia tuviesen su propia manera de rodar, es muy difícil que ninguno de los dos o ninguno de los otros directores que hicieron películas kinky en esos momentos pudieran rodar de esa manera una secuencia como la del atraco, ¿no? En general, yo creo que todo va a sumar. Saura se pone al servicio de lo que quiere contar y de esa espesura, digamos, psicológica que le quiere dar, de esa sensación de malditismo, de fatalismo, ¿no?, de la que hemos hablado, que se ve, por ejemplo, en el tema de la piromanía, ¿no? También es algo muy interesante en la película, como esas escenas de observación que hemos hablado en el caso de la música o en el caso del enamoramiento entre los dos personajes principales, se ve también cuando arden los coches, como Sebas disfruta de ver cómo se queman los coches. En fin, toda esta dimensión que le daba Saura se vio en el impacto posterior que tuvo la película cuando se estrenó, como acabamos de decir, y es motivo de grabar este programa, ese Oso de Oro en Berlín, que ahora homenajeamos, ¿no? Hasta Alcarrás, de Carla Simón, en 2022, una película española no volvió a ganarlo en solitario, aunque digamos que es verdad que La Colmena, de Mario Camus, lo compartiría en 1983. Pero es que no solo fue el Oso de Oro, fue un punto de inflexión la película, también la misma carrera de Carlos Saura. Pronto terminaría su asociación con Elías Querejeta y justo después rodará su adaptación de Bodas de Sangre y daría paso a su trilogía con Antonio Gades, que son esa serie de adaptaciones literarias las que mezclan musical y danza y que inaugura una obsesión con el flamenco que llegó prácticamente hasta sus últimos trabajos. Por hacernos una idea, hasta Dispara, que llegó en 1993, Saura no vuelve a rodar una película que no tenga una fuerte vinculación musical y que no esté ambientada en la actualidad de ese momento. Pero hasta podríamos decir que Dispara es un intento, es una película, dentro de que ninguna película de Saura es una mala película, menor en su carrera, ¿vale? Pero es un intento de repetir la jugada de Deprisa, en el sentido de hablar de las cosas que le interesan a Saura, pero adaptándola a un género de moda en ese momento y él llevárselo, obviamente, porque es Saura. O sea, Saura está por encima del género casi siempre, ¿no? Porque es un thriller sexual muy de la época, muy sórdido, muy violento, de nuevo sin una violencia tan directa como la de otras películas, porque Saura no lo necesita,
y más lejos de la mitología propia que él solía tener, aunque luego la ves y tiene todas sus cosas de Saura ahí por ahí, ¿no? Pero bueno, al final hay una línea que une todo su cine, que es criticar la represión y el conservadurismo, ¿no? Sí, si algo caracteriza al cine de Saura, que ha sobrevivido dentro de que tiene varias grandes películas que siempre recordaremos, es que siempre capta un momento concreto de la vida, de la historia y de la psicología española o incluso europea. No olvidemos lo respetado que fue siempre en Francia, en Italia o en Alemania, como estamos viendo en este caso. En definitiva, así acabamos nuestro particular repaso a Deprisa, deprisa, un clásico del cine español ya que esperamos podáis disfrutar en Flixolé. Por nuestra parte, nosotros nos despedimos hasta el próximo podcast, esperando que, si os dan a elegir, os quedéis con nosotros. Pues me he enamorado y te quiero y te quiero.